Las 9:31 de la mañana, ayer les anunciábamos que Lorena Bomio iba a tener un encuentro mano a mano con el embajador argentino en nuestro país. Obviamente, temas que tienen que ver con el relacionamiento bilateral, temas que tienen que ver con el cambio también de este relacionamiento que hemos tenido con la República Argentina. Aquí van los principales conceptos de este encuentro que Lorena mantuvo con el embajador. Lo que se está viendo en el día a día es una relación de vecinos normal, ¿no? O sea, vos con tu vecino tratás de llevarte bien y tratás de hacer cosas juntos, ¿no? Arreglamos la vereda, ponemos una pared, hacemos... Esto es lo mismo. Y se ve en el comercio, se ve en la industria. Hoy uno genera alguna ley o proyecto de ley que puede llegar a generar alguna complicación a un sector de la economía o de la industria uruguaya y enseguida es, che, miren, fíjense, véanlo, cómo lo pueden modificar, cómo lo podemos hacer. Y en el mañana, por ejemplo, viene la secretaria de Hábitat de Argentina a juntarse con la ministra de Vivienda acá, como para ver cómo se encaran proyectos comunes. En educación han venido los ministros tanto de la ciudad como de la nación para ver cómo se trabajó en el Plan Ceibal, se trabajó en el Ibirapitá, se trabajó... Esto ya empieza al margen de lo que es la unión de nuestros dos países, que es con la hidrovía, cómo vamos avanzando, cómo tiene que ir el tema del dragado. Hoy ya el trabajo cotidiano es muy normal, o sea, y lo bueno es que vos del otro lado ya tenés una persona que te contesta el teléfono, te dice que sí, te dice que no, vamos por este lado. Me parece que ya esto equivale que hay realmente una decisión de avanzar en todos los temas, de dar por finalizado algunos temas, la visa de los artistas, o sea, cómo se han ido avanzando en algunas cuestiones que yo creo que muchas tenían una traba por la traba misma, ¿no? Y esto es como decir... Inentendible. Absolutamente. De ninguno de los dos lados, ¿no? Quedaron algunas pendientes todavía. ¿Cuáles son las pendientes? Ver bien todo el tema arancelario, ver si a empresas uruguayas no generarle problema a Argentina, a empresas argentinas no generarle problema a Uruguay, que estén en igualdad de condiciones de competencia con empresas brasileras de empresas argentinas acá, con empresas uruguayas y brasileras en Argentina. Pero ya es letra chica, o sea, está claro que la decisión de los dos gobiernos, al margen de la decisión de los dos presidentes, es compartir y tratar de ir juntos en este camino. ¿Van a quedar pendientes? Siempre. Y va a haber que hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que plantear dónde tienen que estar Argentina y Uruguay dentro de 20 años. Dentro del comercio exterior, ¿nos conviene tener un puerto de aguas profundas conjunto? Sí, no, tal vez, ¿por qué? ¿Dónde convendría que sea? ¿Cómo tendría que haber las líneas férreas si eso es así? ¿Cómo tenemos que hacer para abaratar los costos de los pequeños y medianos productores? ¿Qué pensamos hacer con el campo o con la producción del campo en los próximos 20 años? Además del campo, ¿cuál es el valor agregado que nuestros países le podemos dar? O sea, todas estas cosas, decir, bueno, planteemos una agenda del día a día y de la coyuntura, ¿no? Tenemos este problema, ahora tenemos un problema que es qué va a pasar en las vacaciones en la aduana, en migraciones. Hablamos ahí de controles fronterizos. ¿Cuál es el plan para la próxima temporada? Que sobre todo lo sufren los argentinos, que van a ingresar a Uruguay y que se arman largas colas, por ejemplo, en el cruce de Fray Bentos. Mira, yo creo que va a haber menos. Se ha trabajado mucho para acelerar de la mejor manera posible. En un año no vamos a cambiar todo. Si vos decís hacia dónde tenemos que ir, a que no haya fronteras. O sea, ¿es posible? Si Suiza y Francia no tienen fronteras, que nosotros tengamos fronteras, un país como Argentina. ¿Para qué existe la frontera? La frontera existe para un control. Ahora, si nosotros tenemos los mismos controles y dialogamos permanentemente, el control lo puedes hacer una vez que está dentro y te lo devuelvo, digamos. O sea, no es que el delincuente que cruza de Francia a Suiza ya está, es como que en las películas cruzó la frontera. No, eso no pasa. ¿Qué se habilitó para que este verano entonces sea más ágil el paso? Y estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con migraciones, con sistemas. ¿No? Y me parece que también el hecho de que haya una buena relación entre los gobiernos hace que vos trates de mejor manera. Y digas, bueno, vos como empleado, ¿no? De migraciones, de aduana, argentino, uruguayo, y todo, decir, esto tenemos que hacerlo bien. Nosotros, nuestros gobiernos, yo ahora hablo como gobiernos, tanto argentino como tenemos que ser conscientes de que el empleado que te recibe a vos en la aduana, que te recibe a vos en migraciones, en cualquier lugar del mundo, es la cara del país. Así como vos sos la cara de tu programa, y eso es que tenés un montón de gente atrás, la cara sos vos. Cuando trabajas a tribunales, la cara es el empleado del juzgado. Esto de que la cara te reciba bien, por más que tenga que hacer todo su trabajo, tratar de hacerlo rápido, bien, de buen humor, eso me parece que es lo que estamos tratando de
al margen del trabajo en sí, ir generando entre las cancillerías, decir, bueno, para que esto sea algo bueno, que sea activo. Bueno, y la construcción de una nueva planta de celulosa en Uruguay trae nuevamente a la mesa los conflictos binacionales que se vivieron hace algunos años atrás. A propósito de esto, el embajador argentino Guillermo Montenegro dijo que el gobierno de Macri está tranquilo. Quedamos en esa zona geográfica y hablamos de UPM, de los controles que se publicaron finalmente y de esta iniciativa de tener un laboratorio de control binacional. ¿En qué se está en esa materia? ¿Ya se comenzaron las conversaciones? Sí, ya se avanzó. Probablemente sea dentro de la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, básicamente por una cuestión presupuestaria, o sea, tiene presupuesto para hacerlo. Pero creo que ya es que todo eso es como que volvió a la normalidad, ¿no? O sea, es decir, es necesario que se conozcan los resultados. ¿Por qué ocultarlos? ¿No? Que es un poco lo que hago, decir, ¿por qué tenemos que ocultarlos? ¿Qué tiene Argentina o qué tiene Uruguay que ocultar? Lo único que sí que había que hacer cauto era de, como son cuestiones sumamente técnicas, o sea, tener una explicación y hacerlo en conjunto, porque por ahí, visto de una manera, parece, uy, qué horror, decís, yo no soy un técnico de la materia. Entonces, bueno, ponernos de acuerdo, hacer un comunicado conjunto, que fue las dos cancillerías, que quede claro que a nosotros nos interesa, que la gente sepa, porque si no es como que estuviéramos ocultando, decís, ¿por qué vamos a ocultar? Si acá los números están bien, había una diferencia entre la toma de muestras, que tenía que ver más con esto de que pasaba antes de me llevo mal porque me llevo mal. Hoy, vos fijate que se publicaron las muestras, se publicaron los resultados, se habló de las muestras y la gente no es que es primera plana de todos los diarios durante 10 días. ¿Cuándo está previsto que empiece a funcionar el nuevo laboratorio que va a hacer tomas en diferentes puntos? ¿Hay una fecha marcada? No hay una fecha, pero yo creo que ya entre principios, los 3 primeros meses del año que viene ya estaría funcionando. Y ya para terminar con este tema, este es un tema de diplomacia, de relaciones binacionales, ¿verdad? Pero la gente, ¿no?, de los dos márgenes ha vivido otra relación entre ellos por el corte, por todo lo que se ha dado. ¿Cómo avisora usted que ocurrirá y qué pasaría, qué negociación podría darse en el caso de que si Uruguay instala una nueva planta de procesamiento de pasta de celulosa que no va a estar al margen del río Uruguay, pero los afluentes sí llegan hasta ahí, y bueno, ya se han anunciado por parte de agrupaciones de Gualeguaychú de tomar algunas medidas? A ver, si vos te pones a pensar en el lugar que tiene la planta, está en el Río Negro, o sea que la desembocadura del Río Negro queda por el sur de Gualeguaychú, ¿no? O sea que en ningún momento podría llegar el efluente a Gualeguaychú. Creo, a ver, por un lado es una parte que tiene que ver con la soberanía de Uruguay, es una planta ubicada y me pareció, y así lo entendimos nosotros, de muy buen gusto el hecho de que el presidente Tabaré lo haya hablado con el presidente Macri en cuanto a esta posibilidad y de generar la mayor cantidad de controles para quedarnos todos tranquilos. Estamos pensando de cómo construimos un nuevo puente, además incluso como imagen, ¿no? O sea, como imagen de unión, porque uno siempre decía que un puente no es un puente, sino es un hombre cruzando un puente, ¿no? Entonces uno está pensando cómo tener más unión todavía de la que tenemos y que sea más activo y que sea proactivo y que haya mayores líneas de aviones y que anden más barcos en el río, o sea, como que cada vez sea más activa la relación entre Argentina y Uruguay. En ningún momento el gobierno argentino puede estar de acuerdo con un corte de esas características. ¿Ya están encargados los estudios de viabilidad de este puente? Sí, lento, o sea, porque son una obra de ingeniería que no se hace una obra binacional en Argentina hace más de 50 años. Entonces yo creo que al margen del puente en sí, de la importancia del puente que puede llegar a tener, sobre todo para el comercio, ¿no? Porque me parece que el turismo, yo creo que se va a seguir moviendo de la misma manera que se mueve siempre, pero para el comercio, pensando por eso que tiene que tener la posibilidad de tener vías férreas y de cómo el pequeño y mediano productor va a abaratar el costo de su flete, todo eso es realmente importante para la región, ¿no? 20 minutos para las 10 de la mañana. Otro tema importante, la regasificadora, pero también, además de la regasificadora, la investigación parlamentaria que se está procesando en nuestro país, lo que implica este proyecto a nivel de toda la región, tema que también se trató con el embajador argentino.
gasificadora. Uruguay, bueno, viene reanalizando esta posibilidad y ahora se anunció desde el Parlamento una comisión investigadora. Desde el gobierno uruguayo se ha dicho que esto, bueno, afecta a la imagen de Uruguay con el exterior y Argentina, digamos que está puesto para el Uruguay como un potencial cliente muy importante para la creación. ¿Perjudica de alguna manera la creación de esta investigadora, la posibilidad de que Argentina le compre gas a Uruguay? Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tome cualquier, en este caso el Congreso uruguayo, en una decisión de generar una comisión investigadora. Obviamente que todo esto se ve dentro de un contexto general de la necesidad que tiene Argentina de la compra de gas, también de no generarle a Uruguay una complicación de que si Argentina no le va a comprar más de 5, 6, 7 años, porque está claro que Argentina tuvo una matriz energética mala en los últimos 12, 14 años. Uruguay ha tenido una política pública, más allá de los gobiernos, que esto creo que es lo importante, de generar una matriz energética propia, con energía no renovable, con la energía eólica, la energía solar, y esto en Argentina no ocurrió, con lo cual nosotros estamos estos 10, 12 años para atrás. Estamos tratando de generar todo esto, ese camino que ustedes ya hicieron, cómo hacerlo nosotros. En el mientras tanto, puede llegar a ser importante adquirir gas, en este caso podría ser más barato incluso que el gas que puede llegar a comprar Argentina en Bolivia, o ver qué posibilidades hay. Pero lo que hay que ver claramente es cuántos años sería y si a Uruguay le conviene. O sea, porque tampoco embarcar a tu vecino, que hoy tenés una muy buena relación, decirle, quédate tranquilo, yo te compro en 10 años, en 5 años deja de comprarle y lo dejaste con un problema. El hecho de la comisión investigadora, veremos cómo sigue avanzando, ¿no? Uno está, y en mi caso particular, está en política hace más de 9 años, es muy respetuoso, pero también es muy cauto.